y todas muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. De igual manera como lo dimos con la sección D, porque vamos de la mano. Entonces, se recordarán que pues nos quedamos analizando la definición de lo que es teoría general del proceso. Ya la hemos publicitado y divulgado por muchos medios. A esas alturas, pues ustedes ya la tienen que manejar. Voy a retroceder un poquito. Vimos que la teoría general del proceso es la ciencia que estudia el proceso. Y muchas cosas más, ¿verdad? Yo hasta ahí me voy a quedar, porque el tema toral de la noche de hoy es enfocarnos en el proceso. Pero se recordarán que cuando creamos esa definición y les sugerí que la aprendieran de memoria, les dije que mi clase la iba a desarrollar tomando como base esa definición. Entonces, si es la ciencia que estudia el proceso, vamos a hacer un paréntesis la noche de hoy y nos vamos a enfocar en el proceso. Entonces, vimos que en una sola palabra, la teoría general del proceso lo estudia todo, ¿verdad? Pero también les dije que la teoría general del proceso estudia el proceso desde antes de que existiera el proceso como tal, ¿verdad? Como lo tenemos hoy en día. Puse el mismo ejemplo y lo he usado ya en varios años en séptimo semestre como ejemplo. Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán, no sé si ella o le hicieron una canción cuando estaba ella esperando a su hija. Estaba embarazada esperando a su bebé. Pues algo así es la teoría general del proceso. Y esa canción se llama Ya te esperaba, ¿verdad? Ojalá que sí me entiendan alguien que la haya escuchado, ¿verdad? No es una canción muy reciente, es como de los 80s o 90s, pero ella cantaba Ya te esperaba, ¿verdad? A su bebé cuando estaba esperando bebé. Pues algo así es la teoría general del proceso. Vamos a suponer que la teoría general del proceso está esperando un bebé y ese bebé va a ser el proceso. Y desde que lo tenía en su vientre le decía ya te esperaba, solo que aquí ya te estudiaba, ¿verdad? Entonces la teoría general del proceso estudia el proceso desde antes que existiera el proceso. Quiero hacer la aclaración porque pues hubo intervenciones en la clase anterior y no dudo que lo vaya a ver también en esta clase. Pues pueden haber 10, 15, 100, 1000 formas de resolver conflictos sin necesidad de acudir a un proceso, ¿verdad? Como tal. Pues yo al azar, escogí 3 formas antiguas de resolver conflictos, ¿verdad? Al azar. Recuérdense que mi curso se llama se llama Procesal Civil 1. La teoría general del proceso, ustedes la recibieron en tercer semestre. Entonces, de las distintas formas que hay de resolver conflictos antiguas, solo le ruego, por favor, si alguien por ahí tiene conectado su micrófono, apáguelo para no crear interferencia, por favor. Entonces, de las distintas formas que hay, que pueden ser 1000, yo escogí 3, las que consideré, ¿verdad?, que me podrían servir principalmente para que el alumno entienda que la teoría general del proceso es la ciencia que estudia el proceso, ¿ok? Pero que lo estudia desde antes, ¿verdad? Y que habían formas antiguas de resolver conflictos. Vamos a la primera que yo escogí.
Y para materia de mis exámenes parciales o finales, yo siempre hago la aclaración, ¿verdad? Usted debe de resolver el examen conforme fue explicado en clase, ¿verdad? Porque si no, pues alguien todo el semestre no se conecta, estudia por su cuenta, solo se examina y ya. Pero si la respuesta no es como yo la expliqué en clase, recuerde que el califica soy yo, ¿verdad? No quiero que va a entender que puntos y comas y tal como yo lo digo, ¿verdad? Pero yo puedo detectar una respuesta si yo la expliqué así o no. Entonces, de las tres formas que yo escogí, si yo preguntara en el examen, explique tres formas antiguas de resolver conflictos, usted tiene que explicar estas tres, ¿verdad? Las que han sido explicadas en clase. Tomemos la primera, que es la autodefensa. Ahí tendríamos que viajar, ¿verdad? Mentalmente hacia una época muy, muy antigua, ¿verdad? Casi, digamos, a la era cavernícola, ¿verdad? Donde pues alguien se disputaban a la novia con un vecino, ¿verdad? A garrotazos. Agarraba a la novia del cabello, la arrastraba y se la llevaba, ¿verdad? Ganó la contienda, ¿verdad? Pero ahí no hubo un juez, no hubo una corte suprema, no hubo un abogado defensor, un MP, ahí no hubo nada, no existía, ¿verdad? Esa era la forma en que se acostumbraba, llamémosle así, a resolver los conflictos en esa época, ¿verdad? Podríamos hablar también de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, de la primer forma antigua de resolver conflictos que yo quiero hablar es cuando no existía nada, ¿verdad? La gente tomaba la ley por sus propias manos. Hoy en día tenemos resabios de esa época, ¿verdad? Cuando vemos pues en televisión o en las noticias o en las redes sociales que lincharon a una persona, que lo intentaron quemar, ¿verdad? Etcétera. Eso no es civilizado, ¿verdad? Aunque podamos pensar se lo merecía, ¿verdad? Pero no es civilizado, ¿verdad? Hoy en día, para resolver conflictos existe el proceso, ¿verdad? Pero en ese entonces no existía el proceso. La gente tomaba la ley por sus propias manos. Hoy en día hay resabios de esa época, ¿verdad? De la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, la era cavernícola, no había nada. Pero ahí empieza a evolucionar, ¿verdad? La sociedad. Recuérdense que la evolución del derecho también va a la par de la evolución de la sociedad, ¿verdad? No solo en el aspecto económico, político, social, en todo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces ya pasaríamos a una segunda época, ¿verdad? Que la historia la narra o la describe como la autocomposición. Entendamos qué era la autocomposición. Aquí como ya la gente era más civilizada, ¿verdad? Ya no se agarraban a garrotazos, ni arrastraban del pelo, ni era un ojo por ojo, diente por diente en la ley de talión. Aquí ya encontraron una forma que era el pedir perdón, ¿verdad? Por ejemplo, alguien se robaba una vaca. Al mes, pues decidía ir a buscar a la persona a quien le robó la vaca, le pedía perdón, le devolvía la vaca y es más, le daba una vaca más, ¿verdad? Dígame usted, ¿verdad? Bueno, si alguien me hiciera eso a mí, ¿verdad? Me roba una vaca, pasa un mes, al mes llega y quiere hablar conmigo, lo recibo y me pide perdón y me devuelve la vaca, lo perdono. Yo, no, como dice Luis Miguel, no sé tú, pero yo, ¿verdad?
Y si me devuelve una vaca, pues mejor, ¿verdad? Otra vaca más, ¿verdad? Pues esa es la autocomposición, ¿verdad? Una forma más moderna de resolver conflictos, pero tampoco existía aún el proceso. Pasemos a bueno, les voy a explicar porque lo conté en la clase anterior para que entendamos mejor esa forma de resolver conflictos. Muchos años atrás, casi cuando yo empezaba a dar clases, vino un alumno y pues creamos afinidad, ¿verdad? Me hablaba en los pasillos en la facultad y voy a decir el nombre, ¿verdad? De dónde es, no el nombre de él, de San José Acatempa, en Cutiapa. Y un día me preguntó ahí en el pasillo, entre el lapso de un cambio de una sección a otra, y me dice, ¿qué tal y cómo está? ¿Usted qué hace los fines de semana? Pues le conté qué hacía, etcétera. ¿Usted cree que dentro de 15 días tendría disponible el fin de semana? Yo lo quiero invitar a mi pueblo, me dijo. Ahora fíjese que allá se acostumbra a que uno se roba a la novia, ¿sí? Y a los 15 días, un mes, uno va con los papás de la novia y con los papás del novio, ¿verdad? Van y se pide perdón. Y ahí perdonan, se hace una fiesta y de una vez se señala una fecha para la boda. A mí me pareció interesante, ¿verdad? Hago la aclaración porque pues yo nací, me crié aquí en la ciudad capital, mi papá era de Monjas, Jalapa, mi mamá de Santa Rosa de Lima, ¿verdad? Y tantas historias que se cuentan de los pueblos, pero esta nunca la había escuchado. Entonces me llamó la atención y no quise ser como indiferente ante la amabilidad del compañero de invitarme y le acepté la invitación. Me dio las coordenadas, me dijo dónde me iba a estar esperando, ahí por el kilómetro 80 en la Conora. Me pidió características de mi carro, yo igual, ¿verdad? Me dijo que era un pick-up donde él iba a estar y cabal. A la hora indicada, ahí estaba un pick-up estacionado y cuando él se percató que era yo, Lick, síganme, ¿verdad? Entonces lo seguí y nos metimos a San José Acatempa. Llegamos a su casa, ahí estaban sus papás, ahí tenían a la novia que él se había robado, porque era él. Me dice, ya estamos listos, solo usted lo estábamos esperando, Lick, ¿verdad? Bueno, me hicieron sentir importante, entonces salimos de la casa todos a pie, ¿verdad? Como en una romería por todo el pueblo hacia la casa de los papás de la novia. Ya en la casa de los papás de la novia ya sabían que iban a llegar a pedir perdón, ya habían hecho tamales, habían matado un cochito, habían chicharrones, carnitas, gallinas, era una fiesta, ¿verdad? Pero esa es la costumbre y llegan y me di cuenta que pues de una forma muy así ceremonial, los padres del novio y el novio piden perdón a los papás de la novia, los perdonan, ahí de una vez pactan la fecha en que se van a casar y es una gran fiesta que según me contó el alumno duran a veces 1, 2 o hasta 3 días, ¿verdad? Tan es así que pues ya cuando iba entrando la tarde yo le dije, mire, disculpe, pero yo me voy a retirar. Ah, no le quede, mire que esto sigue, que está alegre, mañana de que no sé qué, y pasado, no sé. No, yo tengo compromisos que cumplir, ¿verdad? Laborales y gracias por la invitación. La pasé súper, ¿verdad? Pero sirva esta historia como pues un resabio, así como les conté de la autodefensa, el resabio de linchar, quemar a alguien, hoy en día, ¿verdad? Es un resabio de la autodefensa. Pues esto de robarse a la novia y pedir perdón, pues es un resabio de esa época de la autocomposición, ¿verdad? No sé si aún, después de tantos años que yo viví esa experiencia, aún se sigue haciendo en Guatemala. Voy a dar una pausa para dar participación por si alguien tiene alguna anécdota o algo que contar o que me diga, mira, Alex, sigue en mi pueblo, se sigue haciendo, mientras yo tomo un sorbito de té para
lubricar mi garganta. Buenas ¿Alguien noches, que quiera licenciado. participar? Sí, licenciado, le saluda Guillermo Pinal. Buenas noches, compañeros. Guillermo Pinelo, díganos, Pinal, ¿qué nos así quiere es. aportar? Solo dos nada más. La autocomposición la entiendo como la manera o forma de reparar el daño ocasionado, Amigable, amigablemente. Y la sí. anécdota, sí, tengo un amigo en Flores Petén, él y yo nos estudiamos hace años en Chiquimula, en el experimental, y hace 3 años se robó a la novia en San Francisco Petén. San O sea, Francisco Petén, ahí por la Libertad. Porque yo o sea que sí, todavía, todavía existen, todavía se usa, ¿verdad? todavía se Entonces usan. no les estoy mintiendo ni contando solo cosas para distraerlos o desviarlos de un punto, ¿verdad? Entonces, gracias Efectivamente. Guillermo Ah, Pinelo por su participación, su aporte, y usted ha entendido muy bien qué es la autodefensa y la autocomposición. ¿Alguien más que quisiera aportar algo? En la clase anterior hasta se animaron a activar su cámara, ¿verdad? Recuérdense que van a ser abogados y hay que perder ese miedo escénico, ¿verdad? Si alguien quiere participar, si no, pues yo al azar voy a pedir que alguien participe, pero anímense, ¿verdad? Que no sea forzado, sino espontáneo. Nadie Buenas más. noches, Lick. Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con César Franz. ¿Y es el que aparece en la foto, es usted? Sí, Otra profesión a la par de la de abogado y notario. sí, soy periodista, Lick. Ah, periodista. Muy bien. Sí, Comunicador social. así es. Sí, ¿Qué nos quiere aportar, mi querido amigo César Frances, verdad? así es. ¿Qué nos quiere aportar o comentar o Sobre agregar? la autodefensa. Yo vivo en Sí, el municipio de San Juan Zacatepeques y acá hay, bueno, se le llama vecinos organizados, sí, que es es cierto. como, pues hacer mal, digamos, o como usted lo decía, defensa por las propias manos, por lo que la policía no hace, ¿verdad? Entonces, acá sí se han visto delitos como quemar personas o Ah, darles el merecido, como se le llama, que es pues pegarles combates o hacerles mal psicológicamente. sí, me he enterado por los medios de comunicación, es cierto, y también ya que usted mencionó eso, sirva como ejemplo a aquellas las patrullas de autodefensa civil, ¿verdad? En la época del general Ríos Montt, en paz descanse, y que muchos hoy en día todavía están siendo procesados, ¿verdad? Porque los indican de que se excedieron a veces en el uso de tomar la ley por sus manos, ¿verdad? Pero gracias, César, y felicitaciones por estar llevando paralelamente o posterior allá a la haber adquirido un título universitario, otro como lo es esta bendita profesión que es abogado y notario, ¿verdad? Y le deseamos éxitos y gracias por su aporte. Gracias, Lick, muy amable. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Porque el tiempo es oro. Solo era para dar un sorbito de mi té y lubricar mi garganta y continuar con mi clase, ¿verdad? Entonces, la tercera forma que nos tocaría analizar después de las explicaciones, la heterocomposición. Quiero que tengan claro que esto no es el tema toral, ¿verdad? El tema toral es el proceso. Pero es bien importante que nosotros entendamos que habían formas de resolver conflictos antes de que existiera el proceso, ¿verdad? Así como decía Alejandra Guzmán, ya te esperaba, ¿verdad? La teoría general del proceso ya te estudiaba, ¿verdad? Antes de que nacieras el proceso. Yo tomé al azar tres, voy a explicar la última, que es la heterocomposición. La heterocomposición es cuando ya se buscaba un tercero, ¿verdad? Ese tercero podría ser el anciano del pueblo, ¿verdad? Que se dice que los ancianos en los pueblos son muy sabios y muchas veces resuelven conflictos sin necesidad de acudir pues a un juez, contratar un abogado o algo. O usted sin querer se ha involucrado en una heterocomposición, más las damitas, ¿verdad? Cuando llegan ahí y ¿por qué estás triste, verdad?
pues fíjate que me dejé con aquel, ¿verdad? Eran novios y se pelearon. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No me das que andaba con otra, pues, ¿verdad? No puede ser, pero si venimos desde el primer semestre y buena onda aquel, ¿querés que yo le hable, verdad? Pues hablarle, ¿verdad? Entonces, ahí estamos en una heterocomposición. Viene la amiga y le habla al cuate y le dice, mira, vos en qué andás, ¿verdad? O sea, no seas así con aquella, que mira, y logran una reconciliación, ¿verdad? Bueno, más parece novela, ¿verdad? Pero en la Biblia siempre he usado ese ejemplo, narra al rey Salomón. Y yo creo que algunos o lo han leído o han escuchado esa historia que el rey Salomón era un rey sabio, ¿verdad? Y en esa época igual, pues no existía Congreso, no había Corte Suprema, no había un MP, no había nada, todo estaba concentrado en el rey, ¿verdad? Y máxime él siendo sabio, ¿verdad? Era el tercero que siempre resolvía conflictos. Voy a hacer un paréntesis. Hoy en día, el resabio de esa época de la heterocomposición es el arbitraje. Nosotros vamos a ver como proceso del arbitraje en Procesal Civil 2, ¿verdad? Ahí no hay jueces, lo que hay son árbitros, ¿verdad? Entonces, para que anote de una vez el ejemplo, hoy en día, ¿verdad? Un resabio de esa época es el arbitraje. Pero volvamos al ejemplo del rey Salomón. Por esos lugares, ¿verdad? Cuentan, porque no me consta que, pues, la ley permite que el hombre pueda tener 1, 2, 3, 10 mujeres para no cansarles. La ley permite que puedan tener tantas mujeres como a tantas puedan mantener. Eso es conclusión mía, ¿verdad? El más pobrecito, pues solo tendrá una, ¿verdad? El que tenga más recursos, 2, y el que tenga más, 3, y así. Imagínense un millonario. Bueno, de hecho, el rey Salomón llegó a tener un montón de esposas y 900 concubinas, narra la Biblia, ¿verdad? Imagínense. Pero volvamos a la historia. Entonces, como se permite en esos lugares, ¿verdad? Que un hombre tenga varias esposas, pues había un amo, un señor que pues casualmente, ¿verdad? 2 esposas salen embarazadas a la vez, ¿verdad? La diferencia es que una ya era su tercera vez o cuarta vez, ya tenía experiencia, ¿verdad? La otra, como decimos en Guatemala, era primeriza, era su primer bebé, 16, 17 años, ¿verdad? La otra señora ya con sus 30, 35 y 3 o 4 hijos con toda la experiencia, ¿verdad? El ritual que vemos cuando se le da de mamar a un bebé, que vienen las mamás, se lo ponen al pecho, le hacen en la espaldita y le sacan el aire. Luego lo van a acostar a la cunita, lo ponen de lado, le ponen unas almohaditas para que, pues, si se voltea y devuelven la leche, no se ahoguen con su propia leche, el vómito, ¿verdad? Pues esta señora que ya tenía experiencia cumple con todo ese ritual, ¿verdad? Y se duerme. La otra no, ¿verdad? Cansada de un largo día, su primer bebé, le dio batería y le dio de mamar, ¿verdad? Y no le saca ni el aire, lo acuesta y se queda bien dormida. Y en la noche, accidentalmente, pues el niño devuelve la leche, vomita, se ahoga en su vómito y en las sábanas y muere, ¿verdad? Me imagino que pues eso ya son elementos que le pongo yo a la historia, que a esta muchacha, esta patoja, como decimos en Guatemala, le dieron deseos de ir al baño, se levanta y se percata que su bebé ya no respira, está muerto. Y se le ocurre, lo voy a cambiar, ¿verdad? Y muy sigilosamente va y cambia a los bebés, agarra el que está vivo, se lo lleva para la cama de ella y pone al que está muerto con la otra. Para no hacer muy larga la historia, al día siguiente, el gran relajo, ¿verdad? Todas que sí, que aquí, y qué mamá
no va a conocer a su hijo, pues, ¿verdad? Dice, este no es el mío, ¿verdad? Ese es el mío, el que está vivo. Igual, para no cansarles, pues vamos a concluir, ¿verdad? Van ante el rey Salomón, ¿verdad? Porque no hay tribunales, no hay jueces, todo estaba concentrado en el rey, ¿verdad? El tercero en la heterocomposición, que era el encargado de resolver conflictos, ¿verdad? El sabio del pueblo, ¿verdad? El rey. Y después de escuchar las versiones, para no hacerla cansada, dice, voy a resolver, ¿verdad? ¿Sí? Traigan al verdugo. En la otra sección se me olvidó el nombre, ¿verdad? Fornido, alto, y viene con un sable. Hasta eso se me olvidó, ¿verdad? Allá dije hacha, aquí es sable. Y dice, pongan el niño ahí y pártanlo en dos, dice el rey, ¿verdad? Y denle la mitad a ella y la mitad a la otra. Entonces levanta la mano como a veces lo hacen ustedes acá virtual. Dice, mi majestad o señor rey o monarca, como le llamaban, o rey Salomón. Yo prefiero, dice, que le den mi hijo a ella, pero que no lo maten, ¿verdad? Entonces ahí es donde el juez sabiamente, el rey, ¿verdad? Sabiamente dice, ella es la verdadera madre. Entréguele el niño a él, a ella, ¿verdad? Y creo que el desenlace es que a la otra, pues la mandan a que le quiten la cabeza a ella, ¿verdad? No solo por mentir, sino por descuido y la avería que hizo de cambiar los niños. Pues sirva ese ejemplo, esa historia bíblica para entender, ¿verdad? Y lo otro, que quizá usted ha servido de tercero para resolver un conflicto, ¿verdad? Entran a la casa dos niños peleándose, está la mamá lavando trastes y dice, bueno, ¿qué pasa, verdad? Y el mayorcito dice, es que Panchito, ¿verdad? El más chiquito quiere que a puro tubo le dé la bicicleta. ¿Y por qué es que no le quieres prestar la bicicleta a tu hermano, verdad? Préstaselo un ratito y ten el celular, ¿verdad? Y ponte ahí a chatear o a jugar videos y resolvió el conflicto, ¿verdad? La madre, ¿verdad? Sin querer se involucró en una heterocomposición, ¿verdad? Conclusión, esa forma de resolver conflictos, ¿verdad? No habiendo proceso, se llama heterocomposición. Hoy en día, lo más moderno es el arbitraje, ¿verdad? Que lo vamos a ver si Dios me da vida y a todos, ¿verdad? Y oportunidad de estar en octavo semestre en Procesal Civil 2. Aquí nos vamos a enfocar en el juicio ordinario casi todo el semestre, ¿verdad? Que es el que nos va a servir de base para entender los demás procesos. Bueno, entonces, conclusión. Ya vimos que la teoría general del proceso es la ciencia que estudia el proceso. Doblamos y muchas cosas más, ¿verdad? Y lo estudia desde antes que existiera el proceso. Ahí viajamos a las formas antiguas de resolver conflictos. Yo utilicé para mi clase tres, ¿verdad?, ejemplos. La autodefensa, la autocomposición y la heterocomposición. Ahora entremos en materia, ¿verdad? Lo que nos interesa en procesal civil, porque hoy en día lo más civilizado, si quiere anotar, hoy en día lo más civilizado para resolver conflictos es el proceso. Entonces, a entender qué es el proceso. Yo creo que algunos compañeros que ya van en semestres más avanzados, ya noveno, digamos, le voy a hacer raro. Si les preguntan, mira, ¿y con quién están recibiendo procesal civil? Con Giovanni Orellana. Vas a ver que cuando les explique el proceso, se los va a explicar con el tren. Yo soy famoso en la facultad por el tren. Y famoso por gente que me aprecia y detractores, ¿verdad? Incluyendo algunos docentes. Qué tonto, ¿verdad? Cómo compara el proceso como el tren. Pero he logrado a través de ese famoso tren que mis estudiantes entiendan que es un proceso. Claro que yo no voy a ir a un privado y me van a preguntar qué es el proceso, como el tren, ¿verdad?
No, primero entiendo, después defino. Ya entendiendo es más fácil poderle poner un léxico jurídico y explicar bien las cosas. Vamos con mi famoso tren para entender el proceso. Con el perdón de los que se puedan molestar, que suene cursi o tonto mi ejemplo, ¿verdad? Pero si entendieron, valió la pena. La mayoría, presumo que somos y vivimos en la ciudad capital y conocemos la 18 calle y Novena Avenida. Cuando funcionaba el tren en Guatemala era la estación central. Hoy creo que es un museo, ¿verdad? Pues en la Novena y 18 calle, la zona 1, vamos a pensar que esa es la demanda, ¿verdad? Es donde sale el tren, es la gran estación. Vamos a suponer que este tren, el viaje que hace, su recorrido desde la ciudad capital al puerto de San José, ¿verdad? Entonces ya tenemos la gran estación, que es la demanda. No estoy explicando el juicio ordinario, estoy explicando el proceso. Tiempo para explicarles el ordinario va a haber suficiente en el semestre. Entonces mejor póngame atención y no anote. Anote hasta que yo le dé la definición final de proceso. Ahorita lo estoy explicando para que usted lo entienda. Entonces ahí en esa primera gran estación es la demanda. Cuando llega a Vía Nueva el tren, ahí hay otra estación, vamos a pensar que esa estación se llama Las Actitudes del Demandado. Pero todos sabemos que entre Villanueva y Guatemala está Villalobos, ¿verdad? Vamos a pensar que cuando pasa el tren por Villalobos, ahí es donde se interponen las excepciones. En su momento vamos a explicar las excepciones. En su momento vamos a explicar qué es la demanda, sus requisitos. Es más, si nos da tiempo, vamos a aprender a hacer demandas, ¿verdad? Porque el curso es práctico. Vamos a entender qué son las actitudes. Pero sigamos con mi tren, ¿verdad? La demanda, Villalobos, excepciones, Villanueva, actitudes. Cuando llega a Palín Escuintla, a la autopista donde está el peaje, ¿verdad? Ese es el periodo probatorio, ¿verdad? Saliendo de la autopista, decidimos pasar a desayunar a Sarita, ¿verdad? De la autopista. Entonces, esa es la vista, ¿verdad? La demanda, tenemos excepciones, actitudes, el periodo probatorio, la vista, estamos en Sarita, ¿verdad? Y cuando llegamos ya saliendo de la autopista hacia Puerto Quexal, al final hay un Super 24, decidimos pasar, ¿verdad? A comprar algunos insumos, ¿verdad? Que queremos llevar hacia la playa. Ese es el auto para mejor fallar. Y al fin, cuando llegamos al puerto de San José, que es nuestro destino, esa es la sentencia, ¿verdad? Es el fin, ¿verdad? Quiero contarles que, pues, muchos de mis exalumnos me han contado, ¿verdad? Que, pues, viven en la costa sur, viven en Mazate, viven en Reo, etcétera, y que los fines de semana van a visitar a su familia, solo están aquí por trabajo y estudios. Me dice, fíjese, Eli, que cuando yo voy para visitar a mis papás, ¿verdad? Sin querer voy estudiando, dice, ¿verdad? Cuando voy por Villalobos, digo, aquí son las excepciones. Cuando voy por Villanueva, aquí son las actitudes del demandado. Cuando llego al peaje, aquí es el periodo probatorio. Y es cierto, fíjese que nosotros acostumbramos a pasar a Sarita y es la vista, ¿verdad? Y luego pues pasamos a otro lugar, no necesariamente Super 24, ese es el auto para mejor fallar. Y cuando llego a la casa de mis papás, esa es la sentencia, ¿verdad? 100 puntos, le digo, usted tiene claro que es un proceso y es más, ya maneja que es el juicio ordinario, ¿verdad? Solo que para manejarlo para un privado hay que detenernos en cada estación y eso lo vamos a hacer aquí en nuestro curso, ¿verdad? Ahora sí anote, ¿qué es el proceso? Ponga, el proceso es
una serie de etapas ordenadas, concatenadas entre sí. Hago un paréntesis. Quien no entienda qué es concatenado, es algo parecido a las cadenas, ¿verdad? Tanto las cadenitas como cadenotas, los eslabones, ¿verdad? Que van amarrados. Eso es concatenar, ¿verdad? Entonces el proceso es una serie de etapas ordenadas, concatenadas entre sí, que nos sirve para obtener un fin. Y ese fin se llama sentencia. El proceso es una serie de etapas ordenadas, concatenadas entre sí, que nos sirven para obtener un fin, ¿verdad? ¿Y ese fin cómo se llama? Sentencia. Aquí vamos a ver las clases de resoluciones, ¿verdad? Cuando hablemos ya en sí de la sentencia, vamos a ver cada una de esas etapas, ¿verdad? ¿Qué es una demanda? Requisitos de la demanda, estructura de una demanda. Vamos a intentar hacer una acá en clase prácticamente. Luego vamos a entender, ¿verdad? Esa resolución de trámite que dicta el juez cuando admite la demanda, luego que emplaza, que llamó a juicio. Vamos a ver las actitudes del demandado, las excepciones. Se me va a ir quizás 2 clases explicando las excepciones, 2 explicando las actitudes. Vamos a ver qué es el periodo probatorio, los 3 plazos que hay en el juicio ordinario. Vamos a ver qué es la vista, qué es un auto para mejor fallar y qué es la sentencia. Pero, escuche, si usted entendió, ¿verdad? Porque imagínese que yo estoy estudiando mi privado y aquí tengo la definición de proceso. Me la quiero aprender para el privado. Y le dedico 8 días, ¿verdad? Un mes es mucho, ¿verdad? Y me pongo el proceso, es una serie de etapas ordenadas, concatenadas entre sí, que sirven para obtener un fin y ese fin es la sentencia. El proceso es una serie de etapas. Eso es lo que le llamamos estudiar. Eso no es estudiar, eso es aprenderse las cosas de memoria. Estudiar es lo que estamos haciendo ahorita, entender, ¿verdad? Cómo es que funciona un proceso, ¿verdad? Eso es algo parecido al recorrido que hace un tren, ¿verdad? Que cada una de esas estaciones es como que si fuera una etapa en el proceso. ¿Qué se hace aquí cuando estamos en la primera estación? ¿Qué se hace cuando estamos en la segunda, en la tercera y hasta llegar a la sentencia? Eso es estudiar, ¿verdad? Y entender y poderle explicar a su catedrático en el privado. Mire, Lili, que explicarle las formas antiguas de resolver conflictos, explicarle que hoy en día lo más civilizado es el proceso para resolver conflictos, que lo estudia la teoría general del proceso, que no solo estudia eso, ¿verdad? Explica todo lo demás que estudia, pero que también habían formas antiguas cuando no existía. Eso es ir a hacer un examen privado y demostrarle a su catedrático que usted estudió, ¿verdad? Si yo pongo a un lorito, se aprende esa definición. Entonces, lo entreno un año y le aseguro que se los traigo acá y los pongo frente a la pantalla y le digo, lorito, lorito, ¿qué es el proceso? Y él empieza a hacer una serie de etapas ordenadas y lo repite. Pero él no sabe de qué está hablando, ¿verdad? Entonces, ya con mi explicación, yo creo que usted tiene claro que es un proceso, ¿verdad? Una serie de etapas ordenadas, concatenadas entre sí, que nos sirve para obtener un fin. Y ese fin se llama sentencia. Si lo entendió así, 100 puntos. Licenciado, Otro sorbito. interrumpa. Sí, Guillermo, dígame. Ya estaba viendo el proceso en la forma que usted dice, como para poderlo entender a mi manera, ¿verdad, licenciado? Sí. Antes de su explicación,
hablándolo del tren, yo lo entiendo como la serie de estaciones que conforman un viaje para la serie de estaciones que conforman un viaje para llegar a un destino determinado. Excelente. El destino Excelente. sería que agarro el tren aquí, vivo en Chiquimula, y entonces cuando llegue a Chiquimula esa va a ser mi sentencia, porque llego a la casa y mi esposa enojada. Esa es una manera de... Porque se fue en tren, ¿verdad, Guillermo? Sí. Y les voy a explicar, Guillermo, por qué es que uso el tren, porque podría usar un avión, ¿verdad? Llego más rápido, pero se recuerda nuestra primera clase que iba así, ¿verdad? Como que me había dado la chiripiolca porque ya habíamos perdido un día de clases y ese día habíamos tenido problemas con la plataforma y quizá muchos se asustaron, peor se hacía hacer la clase. No, por eso es que yo escojo el tren para ir despacito y me interesa que aunque poco miremos en cada clase, pero que quede claro, ¿verdad? Entonces, yo acostumbro a no faltar a clases, ya se dieron cuenta que soy puntual, ¿verdad? Y hemos pactado que es una hora efectiva de clases, ¿verdad? Entonces, creo que ya nos estamos entendiendo. Y 100 puntos, Guillermo, ¿verdad? Usted lo explicó de otra manera, pero ya que intervino, ahora dígamelo jurídicamente como creamos la definición, ¿qué es el proceso? Ok, licenciado. El proceso es una serie de etapas ordenadas, concatenadas entre sí, que nos sirve para obtener un fin. Y ese fin es a lo que llamamos sentencia. 100 puntos, Guillermo. Mire, créame, ¿verdad? Que si así están todos, ¿verdad? Aquí tenemos una muestra. Mire, me llena de una gran satisfacción. Usted dirá, solo porque se aprendió el proceso, pero hay quienes no saben que es un proceso, ¿verdad? Y ya cerraron la carrera, pienso, ¿verdad? Y a mí lo que me interesa es de que todo lo que nosotros podamos explicar, definir, lo entendamos, ¿verdad? Lo tengamos claro. Y si todos, ¿verdad? Lo recitan así, lo entienden así como Guillermo, 100 puntos. Y yo me doy por satisfecho. Entonces, no sé si hay alguien más que quisiera participar. Una dama, Verónica Escobar. O ya se manifestó ahí una damita, ¿quién es? Buenas noches, le saluda Sharon Arroyo con una consulta. Sí. En el libro estaba yo que también a la definición se le agrega que es una serie de etapas concatenadas, ordenadas, sistematizadas. ¿Algún inconveniente en que, o alguna diferencia en que en esta ocasión no estemos agregando pues que también es sistematizado el proceso? Me dijo Sharon, ¿verdad? Que se llama, ¿sí? Sí, así es. Sí, mire Sharon, que realmente yo no soy de los catedráticos de que si no le puso punto, no le puso coma, ¿verdad? O no lo dice exactamente como yo lo digo, ¿verdad? Su respuesta va a estar mala, ¿me entiende? En el libro, pues hay chance de poner otros elementos más, ¿verdad? Ahí agregamos sistematizados, sí, porque están sistematizados, pero con una cosita que, por ejemplo, si me dices una serie de etapas ordenadas, concatenadas, y no me dice entre sí, como no me puso entre sí, malo, ¿verdad? No, o sea, somos humanos y puede ser que se nos escape algún detalle, algún elemento, pero yo al calificar, ¿verdad? Al calificar voy a decir, no, ella entendió, él entendió. Y porque no le puso un poquito de sal, esto no me sabe a proceso, ¿verdad? No, Sharon, no es tan así, pero la felicito porque pues está leyendo el libro a pesar de que pues aún no son los temas que van a ser evaluados el día 16. Usted, como no dudo muchos, ya son hijos del adelantado, ¿verdad? Están con ansias de saber, de conocer, y la felicito, ¿verdad? Si usted le agrega sistemas, 100 puntos.
Si se le olvidó entre sí, siempre su respuesta va a estar buena. A mí lo que me interesa es que mi estudiante, mi alumno, tenga claro qué es un proceso, ¿verdad? Y que la teoría general del proceso es la ciencia que lo estudia, ¿verdad? Y que lo estudia desde antes de que existiera el proceso. Por eso es que hay formas antiguas de resolver conflictos, ¿verdad? ¿Estamos, Sharon? Sí, licenciado, muchas gracias. Va, excelente. Y que sirva para el resto, ¿verdad? Que no están ante un dictador, ¿verdad? Sino pues un catedrático que también se recuerda que fue estudiante, ¿verdad? Que fue un estudiante que trabajaba también. Por eso también estudié en la nocturna. Entiendo sus problemas, ¿verdad? Entiendo ahora cuando alguien me dice, Lick, es que viste que voy en el Transmetro. Va, lo entiendo, ¿verdad? Porque lo virtual nos ha llevado a eso. O Lick dice que voy manejando. Lo entiendo, ¿verdad? No por eso le voy a decir, José, póngale ahí que no y que perdió el curso. No, ¿verdad? Debo de ponerme también en la posición de que también fui estudiante, ¿verdad? No se me ha olvidado. Entonces, les decía en la clase anterior, hay un famoso comediante que hace un anuncio para Almacenes Güey, creo que se llama, y él siempre sale diciendo entre amigos, ¿verdad? Yo quiero que así sea la relación de ustedes como estudiantes y yo como su catedrático, entre amigos, ¿verdad? Y que, créame, para mí no deberían ni de existir los exámenes, ¿verdad? Es una pérdida de tiempo, son 2 semanas en cada parcial, se acostumbra a que no hay clases. Yo creo que esto ya en una universidad es personal, ¿verdad? El que quiere aprender, aprende, ¿verdad? Y no hay necesidad de estarlo sometiendo a un examen, ¿verdad? Pero como así está normado, ¿verdad? Y nos sirve también a los docentes para ver qué nos captaron nuestros alumnos, pero realmente no crean que por un punto, por una coma, van a perder la clase. Ustedes pueden preguntar a exalumnos míos, con zona me gana la mayoría de mis alumnos, ¿verdad? Y hay excelentes notas, pero no es porque se las haya regalado, es porque ustedes se la han ganado, ¿verdad? Conectándose, participando, haciendo sus laboratorios, sus comprobaciones, sus trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase, que ya nos quedan pocos minutos. Vamos a crear la diferencia entre proceso y procedimiento. No es lo mismo proceso que procedimiento. Y siempre uso el mismo ejemplo, ¿verdad? Suposiciones, así se llama, ¿verdad? Vamos a suponer que no estamos estudiando Derecho, ¿verdad? Es la Facultad de Medicina. Y mis alumnos son pocos, ¿verdad? En medicina, 5, ¿verdad? Y mi especialidad es cirugía, ¿sí? Entonces estamos en una clase de medicina, de cirugía, tenemos un salón amplio, 5 camillas, 5 pacientes, ¿verdad? 5 estudiantes de medicina haciendo ya su, ¿cómo le llaman? Residencia, ¿verdad? Su práctica. Y vengo y les digo, bueno, compañeros, ¿verdad? Como nos hablamos en la Universidad de San Carlos, ahí hay 5 pacientes, ya están anestesiados y todos les van a extraer el apéndice, ¿verdad? Esa es la actividad del día de hoy. En eso me entra una llamada y les digo, disculpen, voy a salir a contestar. Y me llevo 5 minutos hablando ahí porque pensemos que es el rector que me estaba hablando ahí de algún tema y quiere que se lo aclare, etcétera. Cuando regreso, ¿terminaron? Sí, doctor, ¿verdad? Terminamos. Ok. Paso yo calificando el primer paciente, excelente, y en el azafate el apéndice, ¿verdad? Segundo, y en el azafate, y en el último, ¿verdad? ¿Y usted qué hizo, verdad? En el azafate el corazón, ¿verdad? Como decimos en buen chapín, se lo tronó, ¿verdad? Es que, ¿qué hizo?
¿verdad? O sea, compañero, ¿qué hizo? ¿Verdad? Usted confundió apéndice con corazón. Sirva esa comparación que también sucede en nosotros los abogados, ¿verdad? Si le hacemos un mal planteamiento al juez, ¿verdad? Confundir una figura procesal, ¿verdad?, con otra figura procesal, si pedimos mal, nos van a resolver mal, ¿verdad? Y puse en la otra sección el ejemplo que si alguien cae en manos de un mal abogado, pensemos en penal, imagínese usted la Madre Teresa, que es una santa, yo creo que hasta la canonizaron ya, fue premio Nobel, ¿verdad? Pero pensemos que cayó en un problema legal y busca un abogado. Y cae en manos de un mal abogado. Se lleva el proceso, el debate, se dicta sentencia y la condenan a la inyección letal. A eso equivale, ¿verdad? Confundir apéndice con corazón, ¿verdad? Un abogado no se puede dar el lujo de confundir proceso con procedimiento, ¿verdad? ¿Me entiende? Y así vamos a encontrar, por ejemplo, litis con pretensión, ¿verdad? Prescripción con caducidad. Todo eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Entonces, el punto es ahorita que proceso es la serie de etapas ordenadas, concatenadas, que nos sirven para obtener un fin. Y ese fin se llama sentencia. Agreguémosle lo de Sharon, sistematizadas, ¿verdad? Agreguémosle si quieren, ¿verdad? Pero si faltara alguno de esos, claro que pues, no puede faltar la sentencia, ¿verdad? Porque eso sí es oral. Pero puede faltar entre sí y pueden faltar sistematizadas. Eso no nos va a variar la definición, ahí lo que entendemos. Entonces anote ahí que proceso es el todo, ¿verdad? Esa serie de etapas ordenadas, concatenadas entre sí, que nos sirven para obtener un fin y que ese fin se llama sentencia. Procedimiento es la forma en que camina el tren, ¿ya? La forma en que arranca, empieza a hacer y a sacar humo y aquel pitido de ahí va el tren, ¿verdad? Entonces, ese es el procedimiento. La forma en que vamos a presentar el primer escrito que se llama demanda, ¿verdad? La forma en que el juez va a calificar esa demanda y va a resolver cuando emplaza, ¿verdad? Cuando las partes toman actitudes frente a la demanda, cómo es que debe de evacuarse el periodo probatorio, manejar los 3 plazos que hay, qué es la vista, ¿verdad? ¿Qué es un auto para mejor? ¿Qué es eso es procedimiento, ¿verdad? Pero aunque usted no lo crea, hay compañeros en el privado que uno le dice, ¿qué es el procedimiento? Una serie de etapas ordenadas y no le van a decir a usted está bien o está malo. Solo le van a ir anotando que está malo y pasan a otra pregunta. Y sale usted y dice, fíjate vos que qué fácil el examen. Procedimiento. Eso es lo que me pregunta. ¿En serio? ¿Y qué contestas? Que es una serie de etapas ordenadas. O si no te recordás que Lick dijo que eso no era el proceso. Y ahí reparamos, ¿verdad? No, al privado tenemos que ir seguros, ¿verdad? Licenciado, antes de explicarle el proceso, le voy a explicar qué es la teoría general del proceso, le voy a explicar las formas antiguas, le voy a dar la definición de proceso y le voy a crear la diferencia con procedimiento. Y si usted me permite, voy a tomar uno de los tantos procesos civiles, el ordinario, el oral, el sumario, las ejecuciones, el arbitraje, para explicarle qué es un proceso y me voy a detener en cada una de sus etapas, ¿verdad? Explicarle qué son las excepciones. Eso es ir a dar un show al examen privado, ¿verdad? Pero el otro, ¿verdad? Que creyó, ¿verdad?, que había respondido bien y confundió proceso con procedimiento. Ese es el que sale hablando pestes del examen, ¿verdad? Que dicen que hacen 1000 preguntas, que le preguntaron cosas extrañas. Es mentira.
En el examen le van a preguntar esto, ¿verdad? Compañero, ¿qué es el proceso? ¿Verdad? Deme la estructura del Código Procesal Civil, deme una definición de juicio ordinario, lo que usted estudió. Ahora si le dicen, mire, para los de Marte y los de la Luna, ¿qué es un proceso? Pues ahí sí ya le están preguntando cosas extrañas, ¿verdad? Pues eso es mala intención, pero no sucede. Yo he examinado muchas veces privados y nunca he visto que los otros que examinan conmigo pregunten cosas raras o extrañas, ¿verdad? Se pregunta lo que creemos que el estudiante está obligado a saber, ¿verdad? Entonces, ya no confunda usted proceso con procedimiento, apéndice con corazón, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Entonces, Sharon, ¿está todavía conectada? Sharon. Sí, licenciado. ¿Sería tan amable ya para cerrar nuestra clase de darnos la definición que usted maneja de proceso, por favor, si es tan amable? Para mí, o como yo lo entiendo, es la serie de etapas que se llevan a cabo en el proceso, de igual forma que se van a utilizar para llegar a un fin. En este caso es la sentencia. Muy bien. ¿Y la diferencia entonces con procedimiento? Entiendo yo que el proceso es esa serie de etapas que van Sí. ordenadas, enlazadas, que van o llevan un sistema que se utilizan para obtener pues en este caso la sentencia, que es el fin. En el caso de proceso, es la serie Del de etapas procedimiento. del procedimiento, perdón, es la serie de etapas que se van a utilizar para llegar a, pues, al mismo fin, que pues de igual Sí, manera. pero Sharon, es forma, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que la demanda, ¿sí? La demanda hay que dirigirlo a un juez competente, hay que poner la persona que comparece y todos sus datos, y eso nos lo dice la ley. Ese es procedimiento, ¿verdad? Entonces, cuando el juez califica esa demanda y vio que llenó los requisitos, la admite para su trámite. Entonces, hasta esa resolución que dicta el juez, que es de simple trámite, es forma. Entonces, procedimiento, ¿verdad? Es la forma del proceso. Y el proceso es la serie de etapas ordenadas, concatenadas, que nos sirven para obtener un fin, ¿verdad? Hay figuras que se parecen en derecho, ¿verdad? Como la jurisdicción y la competencia, la litis, la pretensión, la capacidad con la prescripción, ¿verdad? Falta de capacidad, prescripción, matrimonio con unión de hecho, la tutela con, ¿qué? Pues con tantas figuras que se parecen, ¿verdad? Las escrituras públicas con las actas notariales, cada cosa es diferente, ¿verdad? Entonces, pero estamos empezando, ¿verdad? Y bien, Sharon, ¿verdad? Hay que afinar nada más la diferencia, ¿verdad? El proceso es el todo, la serie de etapas, ¿verdad? Y el procedimiento es forma, ¿verdad? La forma en que se presenta la demanda, la forma en que resuelve el juez, etcétera, etcétera. Gracias, Sharon, por su participación. ¿Alguien más que quiera participar? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo anoté en el procedimiento, es la forma en que se realizan las actividades en el proceso. Ahí vamos bien, ahí vamos bien. Dicho de otra manera, pero sí hay diferencia, ¿verdad? Entre un procedimiento y un proceso. Licenciado, una vez, solo para entender aquí, ya Sí. vamos a terminar. Le saluda a Guillermo nuevamente. Guillermo, dígame. Sí, el proceso, pues ya lo tengo claro. Claro. El procedimiento, por no decir que es la forma en que se desarrolla es la forma, ¿cómo es? Es la forma en que se desarrolla esa serie de etapas concatenadas. Entonces solo decimos, es la forma en que se desarrolla el proceso. Ese es el procedimiento. Bien, Guillermo, ¿verdad? Sencillo, ¿verdad? Y vea, pues es algo que nosotros ya lo deberíamos de tener bien claro desde tercer semestre cuando nos dieron teoría general del proceso. Yo ya no tendría que explicarlo en séptimo semestre en procesal civil, ¿verdad?
pero como sé, ¿verdad? Cómo venimos, ¿verdad? Cómo venía yo cuando era estudiante. Y para que tengamos éxito en mi clase, yo necesito reforzar esos aspectos, ¿verdad? Porque si no lo hiciera, sería un desastre. De 100 me perderían 90, ¿verdad? Y me ganarían 10. Y es al contrario, ¿verdad? He tenido secciones de 500 alumnos y me ganan 480, ¿verdad? Los 20 que me pierden es porque tenían un prerequisito o no hicieron trabajos o tiraron la toalla, etcétera, ¿verdad? Ahí se van a dar cuenta conforme avancemos que no solo van a ganar la clase, sino que va a quedar conocimiento. Gracias Guillermo, por sus intervenciones y creo que ha quedado claro qué es proceso y qué es procedimiento, ¿verdad? Pero el tiempo nos ha consumido. Gracias a usted, licenciado, por No, excelente a usted clase. por Así su creo que participación. la verdad que sí es entendible y muy, me quedó claro y le Sí, agradezco. ¿verdad? Con el famoso trencito, no se olviden del trencito, ¿verdad? Y aunque parezca cursi y conforme se desarrolle la clase vamos a encontrar ejemplos tan cursis como el tren, ¿verdad? Pero lo importante es que al terminar la clase usted entienda, ¿verdad? Sí, a veces, licenciado, lo sencillo lo hace sencillo también, como explicarle a los niños con manzanas y peras, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Claro. Pero queda bastante claro, licenciado. Muchísimas gracias. Esa es mi intención, ¿verdad? Y si se logra ese objetivo, valió la pena, ¿verdad? Entonces, por la hora, por cansancio, ya no damos intervenciones. Les agradezco a los que participaron. Ojalá se vayan animando otros en las distintas clases que tenemos. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche, que descansen y nos vemos el próximo día de clases. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, que descansen. Feliz noche, licenciado. Que descansen, feliz noche, que Dios les bendiga a todos y a todas. Feliz noche, bendiciones, licenciado Orellana, mucho gusto. Gracias, recibo esas bendiciones. Feliz noche, licenciado. Bendiciones, feliz noche.